El auténtico poder viene de un lugar de relajación interior, del hecho de confiar y permitirnos ser vulnerables, incluso si no hay garantía de que seremos tratados como nos gustaría. Energéticamente eso significa bajar desde el plexo solar, donde está la ira, la reacción y la protección, hacia la barriguita, donde podemos conectar con nuestra vulnerabilidad y nuestra herida. Poco a poco empiezo a ver lo profunda y antigua que es mi herida, dice acá el autor, ¿no? Interna, de desconfianza y falta de respeto. Está aún en proceso de curación y puede fácilmente ser abierta de nuevo cuando alguien pulsa el mismo botón. La ira está acompañada de mucha pena por ese niño pequeño que tenía tan poquita confianza en sí mismo que permitió que lo anularan. Y de lágrimas para ese niño pequeño que tuvo una lucha tan grande para encontrar y defender su autoexpresión. ¿Cómo llevar todo esto de nuevo al terreno de fijar límites? ¿Es seguro e incluso correcto compartir nuestro dolor y vulnerabilidad? La mejor forma de comunicarnos con nuestra pareja y nuestros amigos más íntimos es cuando podemos decir: me duele, me dolió cuando me dijiste esto. A menudo nos cuesta preguntarnos mutuamente si el otro tiene espacio en ese momento para escucharnos cuando le estamos compartiendo nuestro dolor y le decimos lo que no nos gusta. A menudo cuando nos sentimos invadidos por alguien, también hay un profundo deseo de esa persona con el que no estamos en contacto. Ese deseo desencadena la vergüenza, pero somos demasiado orgullosos o tosudos para darnos cuenta. Entonces a veces no basta simplemente con fijar un límite, porque con eso solo no estamos yendo hasta la raíz. Y esto se produce frecuentemente con nuestros padres, nuestras relaciones más difíciles, ¿no? Como dice Ken Wapnick. La mayoría de nosotros tenemos que pasar por un periodo en el que debemos ponerles límites de una u otra forma, pero también tenemos que estar en contacto con lo que aún deseamos y esperamos de ellos. Fijar un límite ayuda muy poco a curar la herida de vergüenza si antes no hemos podido reconocer la proyección. Y acá vamos a decir el ejemplo. Una amiga mía, dice, se pone furiosa cuando su padre la critica por la forma en que se gana la vida. Pero aún así ella le sigue pidiendo dinero a su padre, ¿no? Y de esta forma él mantiene su poder. Durante años, dice acá el autor, yo me sentí herido cuando mi padre no aceptaba mi estilo alternativo de vida y hacía comentarios desaprobándolo, ¿no? Tras mi herida, había un deseo no reconocido de que él me aceptara y me respetara por las elecciones que yo había hecho. En estos casos, nuestra vergüenza surge tanto por no tomar la responsabilidad de nuestra propia vida, como por no saber cómo decir no. En este caso, dice el autor que él era consciente de que su vergüenza lo impedía verse y sentirse a sí mismo como una persona que podía manejar bien su vida, pero no sentía la fuerza interior para ver y manejar cada situación. Por lo tanto, que él era y es. Así que él se retraía y no tomaba la responsabilidad total. Esa vergüenza lo hacía desear que se lo siguiera tratando como un niño. Pero en lugar de reconocerlo y trabajar con todo eso, él elegía sentirse traicionado cuando la gente no era lo que él esperaba que fuera. El punto importante es que nuestro respeto propio no depende de cómo o quién somos con la otra persona,
sino que depende más de cómo somos con nosotros mismos. En esta fase final de fijar límites, existe la conciencia de que nuestra conexión con los demás no es una pelea, sino una oportunidad para sentir esa vulnerabilidad. Cuando nuestro plexo solar está curado, ya no tenemos la necesidad de demostrar que tenemos que defender a nuestro niño herido de los abusos. Ya esa carga desaparece y termina la guerra con nosotros mismos. Y nuestras respuestas ya no están contaminadas con reacciones causadas por todos esos resentimientos reprimidos. Si nos sentimos invadidos y hay espacio para compartir la herida, lo puedo hacer. Si no hay espacio, entonces pongo límites. Las fases que hemos descrito, ¿no? Es un proceso continuo que se va superponiendo. No es que del día a la mañana ya vamos a curar el plexo solar y no vamos a reaccionar más ni nada, ¿no? Sentir la energía y expresar el dolor parece ser un medio importante para devolvernos nuestro respeto propio. He descubierto que al final llegamos a un punto donde podemos ver que nadie se aprovecha de nosotros, pero incluso esto sigue siendo el resultado de nuestra vergüenza y shock. Es parte del trance. Para salir de él tenemos que sentirnos de manera diferente, tenemos que sentir nuestro centro y nuestra dignidad. Y esto es algo que sucede lentamente, y a medida que sucede, vamos eliminando poco a poco la paranoia y la desconfianza. Y a medida que sanamos, somos más capaces de decir directamente cómo nos sentimos, porque en realidad lo que a todos nosotros, lo que nos cuesta es decir cómo me siento. Parece ser que no sé, que voy a ser vulnerable si el otro se da cuenta de cómo me siento. La curación se produce pasando desde la reacción, la protección y el ataque, protección, reacción y ataque, dejo de hacer eso y paso a sentir mi vulnerabilidad, yendo desde el plexo solar a la barriga, que están conectados a cada cosa. Bien, o sea que la fase de respeto propio sería, primero, darme cuenta, o sea, validar el shock y la vergüenza. Segundo, la ira y la reacción. Y tercero, firmeza centrada. No está bien cuando tú, o compartir la vulnerabilidad y el dolor, me hace daño como tú, cuando tú, o sea, expresar lo que pasa al otro. Bien, mientras nuestras heridas o vergüenza permanezcan sin ser curadas, vamos a recrear siempre ahí fuera, a proyectar a alguien que nos ofenda, ¿sí? Y esto se va a seguir perpetuando. Ellos no son el problema. Es nuestra herida narcisista. La herida a nuestro respeto propio, lo que es el problema. O sea, yo no me respeto, entonces proyecto gente que no me respeta. Nuestra curación se produce al conectar con el dolor interior y finalmente al encontrar suficiente equilibrio interior, ahí van a cesar esto de sentirme abusado. Detenemos el abuso exterior al hacer nuestro trabajo interior, sintiendo y reconociendo nuestra vergüenza y amando a este niño interior herido que todos tenemos. Bien, la mayoría de las personas no solo son invadidas, sino que también son personas que invaden. Y encima no tienen conciencia de que lo hacen, porque ahí está el gran problema. Si yo no tomo conciencia de lo que hago, bueno. Es como que funcionaran en dos direcciones.
El área del respeto a los demás y de darnos cuenta cómo inconscientemente invadimos sus límites es nuestro punto más débil, porque el pánico es muy profundo. Nuestro pánico de supervivencia nos da la sensación de que tenemos que satisfacer nuestras necesidades a cualquier precio. Y ser sensibles a las necesidades y el espacio de los demás nos parece un poquito amenazador. Entonces, si nos enfrentan con nuestra falta de sensibilidad, nuestro niño exigente responde: mira, yo tengo que ser como soy, no puedo estar siempre poniéndome límites a mí mismo. Si tú te enfadas o te sientes herido, es tu problema. O respondemos: ¿qué quiere decir con que yo no he sido sensible contigo? No sé de qué me estás hablando. O también está que me siento culpable. Muy en el fondo, cada uno conoce sus focos de egoísmo y las formas en que anteponemos nuestras propias necesidades a costa de los demás. Parte de esto está cubierto por la negación, pero gran parte llega de tanto en cuanto a nuestra conciencia. Secretamente puede que nos sintamos avergonzados por nuestro egocentrismo y por ser abusivos, pero eso no cambia fácilmente. Bien, hay 3 aspectos que hay que descubrir para llegar a la raíz. Hay que llegar a la raíz, siempre hay que ir ahí para sanar. ¿De dónde viene nuestra falta de sensibilidad hacia los otros? Aunque hay gente que seguramente va a decir que ellos no tienen falta de sensibilidad, porque siempre somos así. Es que está todo muy tapado, porque está basado en el miedo, y el miedo vieron que es el gran actor de la obra de teatro, ¿no? Sabe disfrazar muy bien todo. En los momentos en que nuestro comportamiento no es respetuoso con los demás, es que estamos dejándonos guiar por el miedo. Por mucho que queramos ser respetuosos y sensibles, todas nuestras buenas intenciones son inútiles hasta que no lo manejamos, porque no llegamos hasta la raíz. Y para solucionar nuestra falta de sensibilidad, debemos comprender de dónde viene, en lugar de juzgarla o intentar resolverla, porque vieron que nosotros lo que queremos es resolver todo. Bien, siempre, dice acá el autor, he sentido que era egoísta en muchas formas y que en el fondo no veía más que a través de la estrechez de mis propios deseos y necesidades. Y eso lo escondía muy bien, pero me sentía terriblemente culpable por ello. Había sido condicionado a ser bueno, generoso, preocupado, y de alguna forma siempre me estaba rebelando contra esa programación. Por más que yo deseaba ser sensible con los demás, mi egoísmo era en parte una forma de decir que no quería ser bueno, ¿no? Porque primero quería encontrarme a mí mismo. La moralidad, escuchen bien esta palabra, la moralidad, porque ven que en la sociedad está lo moralmente correcto. Bueno, no es sustituto del autodescubrimiento, aunque nuestra cultura intenta que sea así, porque parece ser que lo que importa es cómo me veo por fuera, cómo me comporto. La gente todo lo toma para el lado de lo que hace el personaje. Y el autodescubrimiento, justamente descubrir lo que ese personaje es falso, y ese que me está estorbando toda mi vida. Bien. La sensibilidad, la compasión, la preocupación y la conciencia de los demás proviene de nuestra conciencia propia. Para empezar el proceso de aprender a tener compasión, tenemos que despojarnos de nuestros condicionamientos y descubrir quién soy realmente. Y antes de eso, yo me puedo lanzar a hacer muchos esfuerzos por ser buena, considerada, honrada,
pero siempre voy a estar motivada por el sentimiento de culpabilidad y eso es al cohete, o sea, inútil. Los enfoques moralistas siempre son: yo soy correcto, tengo una vida intachable, muy correcta. Bien, eso tiene que ver con lo moral. Lo que yo necesito es conciencia, no moralidad. La moralidad, ya saben para qué sirve. Entonces ahí es cuando la acción correcta surge sola, cuando yo tomo conciencia. Si no, lo que estoy haciendo es un juego de seguir reprimiendo, porque yo me puedo poner una máscara muy bonita por fuera y puedo actuar y hablar muy correcto, pero es que en realidad no estamos haciendo nada. Nuestra falta de conciencia y sensibilidad hacia los demás ocurre porque nuestro niño herido y asustado está centrado en su supervivencia. Podemos ocuparnos del niño asustado ya sea a través de nuestro meditador o a través de estrategias de supervivencia. La meditación le va a ayudar al niño a justamente relajarse. Pero las estrategias de supervivencia se apoderan de nosotros y nos mantienen en la represión. Aprendimos a abusar igual que a ser abusados. Nuestra falta de sensibilidad y respeto normalmente está estampada en la energía y el comportamiento que aprendimos de los que nos cuidaron en la niñez. Por ejemplo, si uno de nuestros padres era un tirano, no solo nos convertimos en víctimas, sino que además aprendimos a ser tiranos. A menudo nos convertimos en el abusado y el abusador, dependiendo solo de la persona con la que nos vamos encontrando. Hay una escena magnífica de una de las películas de Danny Kaye en la que el oficial de graduación superior maltrata a un subordinado inmediato, quien a su vez hace lo mismo con el subordinado de él, y así va pasando sucesivamente. Cuando finalmente le toca a Danny Kaye, que es el último en la jerarquía, él no tiene a nadie a quien maltratar, porque ya era el último, así que le da una patada a un perro que había ahí. Entonces la mayoría de nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida. Actuamos de forma inconsciente, activados por nuestros problemas de la infancia. El proceso de volver a ser nosotros mismos con amor y comprensión es lo que nos cambia. El estar así presente nos proporciona más espacio interno, más habilidad para separarnos del comportamiento inconsciente. Invitar la visión de los demás. Si yo primero tengo que trabajar en esto de abrir espacio dentro de mí, ¿no? Para investigar. Si existe un sincero deseo de descubrir y trabajar esa parte de nosotros que es irrespetuosa, inconsciente, exigente y egoísta, algo va a cambiar. Para eso tenemos que observar a nuestro niño reactivo, exigente. Y una forma de hacerlo es invitando la visión ajena. Es como admitir abiertamente a nosotros mismos y a los demás que tenemos puntos débiles y que nos gustaría tener ayuda para superarlos. ¿Bien? Por ejemplo, le pregunto a mi pareja, ¿de qué forma sientes tú que yo soy insensible o irrespetuosa contigo? ¿De qué forma sientes tú que yo invado tus límites? Esto crea una estructura para que la persona se abra a una respuesta de amor y la otra da permiso para compartir lo que le es difícil de expresar. Bien, esto crea y fomenta la confianza. Bien. Y además, recibir esta visión de los demás, ¿no?
nos saca un poquito de estar tan centrados en que nosotros somos los santos y redentores, que tenemos la aureola, ¿eh? Y podemos salir de ese espacio.